Vida. Programa radial para dialogar sobre el valor y la defensa de la vida. Realizado por la Fundación Milagros de Vida de la Universidad Pontificia Bolivariana. Milagros de Vida. Muy buenas tardes a nuestros amables oyentes, gracias por sintonizarnos. Queremos recordarles que la Fundación Milagros de Vida acompaña a las familias de los bebés que nacen prematuros o con alguna condición vulnerable de salud y que son atendidos en la Clínica Universitaria Bolivariana en su unidad neonatal. Con este espacio radial queremos educar y transferirles conocimientos a ustedes, nuestros queridos oyentes, a las familias y cuidadores en desarrollo de nuestra misión de dialogar sobre el valor, el bienestar, la salud, la calidad y la defensa de la vida. En la misión de hoy nos acompaña el sociólogo Gabriel Vázquez y la directora ejecutiva de la Fundación Milagros de Vida, Beatriz María Arango. Bienvenidos. Muchas gracias, Sara. Muchas gracias, doctor Gabriel. Gracias, Beatriz. Gracias, Sara. Gracias. A nuestros oyentes vamos a comentarles el tema de hoy tan especial por la época de Navidad, por la época de los propósitos, de los balances. Y por eso se titula Metas, propósitos y balance personal de fin de año y propósitos del año 2019. Para hablar sobre este tema, resolver sus inquietudes, recuerden que nos pueden llamar durante la emisión de este programa al 411-7882. Contamos con la presencia y el conocimiento del sociólogo Gabriel Vázquez, que además es especialista en gerencia del desarrollo humano de la Universidad de AFID, es coach ontológico y ha trabajado con compañías del sector educativo, de las compañías manufactureras y de servicios. Muy bienvenido, doctor Gabriel Vázquez. ¿Quiere usted saludar a nuestros oyentes y comenzar con esta primera pregunta? ¿Es común en esta época del año realizar un balance personal, familiar o de qué índole? Claro que sí, pues en primer lugar agradecerle a Sara, Beatriz, pues por haberme permitido estar acá, saludar a todos los que nos están escuchando en este momento. Realmente es un tema que me apasiona. Creo que el ser humano desde que nace se plantea inexorablemente una pregunta, y es: ¿y yo por qué existo? ¿Y yo por qué estoy aquí? ¿Qué hace que mi vida o qué hace que el mundo sea mejor a cuando yo me vaya? Entonces es bien difícil que podamos escapar de esa pregunta, como que quien quiere escapar de ella pues va sintiendo que vive, pero como que su vida no tiene sentido, como que su vida no lo lleva a ningún lado. Entonces creo que estos momentos del año donde sentimos que hay que cortar, como que hay que parar, es donde aparece como con mayor amplitud esa posibilidad de hacernos esa pregunta. Puede ser que aparezca también cuando voy a cumplir años o cuando aparece un duelo, cuando aparece un momento en el que siento que como que la vida se interrumpe. A eso pues también podemos llamarlo como un quiebre, como que hay un quiebre que me interrumpe la vida y yo me pregunto, ¿ese propósito cuál es? Ahora, en esa pregunta, doctor Gabriel Vázquez, está también esa que usted dice: ¿quién soy yo? ¿Cómo comienza uno a definirse según sus metas, realización y sus propósitos? ¿O cómo combinar todos esos factores? Combinarlo? Sí, la verdad yo creo que echamos en una misma bolsa el meta, el propósito y el objetivo. Y yo la verdad creo que no es lo mismo. Y me gustaría dar como una pequeña referencia que lo ilustre. Y es que Viktor Frankl, que fue psiquiatra austriaco de origen judío, él en la Segunda Guerra Mundial fue apresado por el ejército nazi. Él vivía con su esposa, fue apresado, fue montado en un tren, llegó a un campo de concentración en Auschwitz, en Europa, y en algún momento le quitan todo. Y le quitan todo, es que le quitan su vestuario, le quitan un manuscrito que estaba escribiendo, nunca más volvió a ver a su esposa, y pasó por situaciones absolutamente difíciles y complejas. Y traigo a Viktor Frankl porque él tiene unas lecciones que enseñarnos bastante profundas en relación a lo que significa ese propósito. Entonces, mientras él vivía lo que vivía en el campo de concentración, él fue encontrando que quienes se sostenían, quienes lograban sobrevivir, era porque decían, en algún momento voy a salir de acá y alguien en casa me está esperando, ya sea porque voy a cenar con ellos, o porque voy a poder escribir un libro, o porque voy a poder ver a mi hijo. Es decir, había como una pequeña luz de esperanza que me decía,
tiene sentido para mí seguir viviendo. De hecho, él decía, no sé si mi esposa esté viva, no lo sé, porque él nunca más la volvió a ver, pero con el solo pensar que ella estaba viva, él decía, ese es mi propósito. O sea, esa luz de esperanza era lo que lo iluminaba. Ahora, quien iba muriendo, él encontraba que moría porque ese propósito o esa pequeña luz de esperanza, esa persona veía que no era posible. Usted habla dos expresiones bien importantes, esperanza y propósito. Propósito, claro. ¿Puede definirnos qué es la esperanza? La esperanza está atada como a la fe, a algo que yo creo que está más adelante y que va a permitirme que yo logre algo. Por esa razón siento que están tan atadas, van tan encadenadas. Entonces, el propósito es algo superior. Es algo que me permite a mí decir que mi vida tiene sentido y que a pesar de los años, a pesar de que la vida cambie, yo lo puedo sostener. Entonces, el propósito yo no lo hago por años, ¿cierto? Entonces decimos, este año voy a ir al gimnasio y ese es mi propósito. No, ese es un cómo, esa es una meta, tal vez, pero no es el propósito. Pero mucha gente confunde eso. Claro, lo confundimos. Por eso siento que es tan especial este programa, porque no sabemos cuál es el propósito. Puede pasar que yo haga el propósito, pero no le pongo palabra, no logro describirlo. Entonces siento que mi vida es rica, que es tranquila, pero que no logro ponerle nombre. Ahora, desde lo sociológico, las ciudades también pueden tener un propósito, las familias pueden tener un propósito. Hoy las organizaciones hablan de propósito y la diferencian de la estrategia o de la mega. Entonces, cerrando la idea de Víctor Frank decía que cuando yo tengo claro mi propósito, soy capaz de sacrificar cualquier cómo. No me importa. Entonces, creo que fallamos en nuestras metas porque pienso en una meta, pero no en un propósito. Pero un propósito puede ser simplemente vivir. Podría serlo. Ahora, ese propósito necesita estar al servicio de alguien. ¿Sí? Vivo para mí, porque las historias que vivió la ciudad de Medellín fueron terribles y nuestros personajes un poco oscuros pudieron declarar que su propósito era vivir, pero vivir para ellos o vivir para quién. Entonces, en esa búsqueda de construir un propósito, yo puedo preguntarme cosas como estas, y es, ¿yo quién soy? Yo me llamo Beatriz o me llamo Sara. 2, puedo decirme qué es eso que yo amo profundamente. Puede ser hacer, qué es eso que amo yo profundamente hacer, que no me cuesta ningún trabajo y que además es probable que ya hoy sea capaz de enseñarlo a otros. 3, ¿quiénes son esos otros? ¿Sí? ¿Los tengo claros? ¿Son quién? Mi familia, mis hermanos, mis amigos, la ciudad, la humanidad, los hombres, las mujeres, los niños. ¿Quiénes son? ¿Dónde están esas personas? 4, a esas personas ¿qué les falta? Esas personas que no tienen, ¿de qué carecen? Porque puede ser que yo esté fundando mi propósito en una idea de resolverle algo a alguien, y eso que esa persona siente que lo que yo estoy entregando a esa persona no lo necesita. Entonces, ¿eso está para quién? Y por último, cuando yo le doy lo que le doy a esa persona, a partir de lo que le falta, esas personas cómo se transforman, qué pasa en ellas. Entonces, esa combinación de yo quién soy, qué hago, esas personas quiénes son, a esas personas qué les falta y cómo se transforman a partir de lo que yo les doy, pueden ser unas preguntas bases que me ayuden a articular un propósito profundo, trascendente, que me permitan llevar una vida de largo plazo. Bueno, y falta un ingrediente como el ingrediente secreto, y es que cuando yo me responda a esas preguntas, debería ocurrir en mí como una especie de escalofrío, como que algo mágico produzca en mí un deseo de sí, yo me veo así. Y cuando he hecho este ejercicio, yo me he llevado unas sorpresas increíbles. Personas que dicen que su propósito es servir a otros a través de la enseñanza, por ejemplo. Ahora, ¿es así como está escrito, ese propósito es de 8 a 5 de la tarde? No. Permanente. No, es permanente.
y yo lo llevo conmigo cuando me voy de vacaciones, cuando voy a cine, lo puedo incorporar. Y además los demás me reconocen por eso. Entonces no es una meta, es algo que se conecta inclusive hasta con lo ético, con el cuidar al otro. Usted como orientador y transformador de vidas a través del coaching, que quisiera que lo explicara un poquito también para nuestros oyentes en qué consiste esa expresión que está tan de moda ahora y que puede que mucha gente no sepa qué traduce, cómo ha transformado a ciertas personas o cómo logra que ellas encuentren su propósito de vida. Puede darnos ejemplos, consejos, tips. Claro que sí. Lo más paradójico es que hoy, estando aquí sentado, siento como que se materializa el que alguna vez yo declaro tener un propósito en torno a acompañar a otros a construir propósitos. Cuando declaro un propósito, como que el universo se abre y aparecen los recursos, las personas, las conversaciones, ¿sí? Entonces hay como algo mágico detrás. Ahora, un poco pues como muy breve, el coaching arranca por allá en su versión moderna, diría yo, por allá en los años 70, 80, cuando un entrenador de fútbol, hay una experiencia en el fútbol americano y otro en el tenis, terminó documentando cómo acompañó a una persona a lograr los resultados. Entonces el coaching, digamos, tiene ese fundamento y es cómo acompaño a una persona a que pueda desarrollar sus capacidades, su potencial, y a partir de ahí han aparecido como líneas distintas. Yo me inscribo un poco como en la línea del coaching ontológico. Lo ontológico está conectado al ser. Entonces el coach ontológico es como un entrenador del ser, ¿sí? De cara al propósito es qué es eso que yo quiero de mi vida y cómo te acompaño a que tú mismo descubras eso que quieres. ¿Sí? ¿Y qué ejercicios le pone usted, por ejemplo, a una persona que tiene muchos miedos porque no sabe, porque no tiene un trabajo? Empecemos por ahí. Claro que sí. Esa pregunta es bien contundente, porque es que creo que tal vez no sea solo el que tenga trabajo. Está también el que tiene trabajo y que siente que no ve la hora de que sean las 5 de la tarde para poder irse a su casa o poder hacer otra cosa donde sí siente que cumple el propósito, ¿sí? Yo creo que más allá de tener trabajo o no, lo que ha ocurrido es que en los espacios en los que he acompañado la construcción de propósito he planteado esas 5 preguntas, ¿cierto? ¿Yo quién soy? ¿Qué es eso que yo hago, que amo profundamente hacer? Bueno, las que ya planteé. Pero no importa, repítalas. Repitámoslas. Doctor Gabriel, sí, repitámoslas que son muy importantes. Es yo quién soy. Y esa es como, puede sonar como la más, yo digo que la más difícil, pero al mismo tiempo es la más fácil. Es poner mi nombre. Sara. Yo soy Sara. Ahora, ¿qué es eso que yo amo profundamente hacer? Entonces, en el ejercicio pasa mucho que yo les digo, va a hablarte un lorito, ¿sí? Una vocecita que te va a decir, tú estás loco. ¿Tú crees que te van a pagar por eso? ¿Tú crees que eso vale la pena de verdad? Yo creo que por el contrario hay que hacerle caso a eso primero que se nos viene a la cabeza, que es eso primero que yo siento por intuición, que más me despierta pasión, ¿sí? En segundo lugar, eso que aparece en mí, yo ya soy capaz de enseñarlo a otros. Ahora, puede ser como un nivel superior, porque puede ser que hoy no lo enseñe a otros, pero lo amo profundamente hacer, ¿sí? Ahora, si ya lo estoy enseñando, es porque ya hay una pista bastante importante en cuanto que ya lo estoy poniendo al servicio, ¿sí? Si aparecen varias ideas, pues es elegir una, la primera que se te vino a la cabeza. Si por alguna razón no fue, entonces escribe 2 o 3 ideas y luego te devuelves. Pero hazle caso, deja el lorito ese que te está diciendo que eso no vale la pena o que no te van a pagar por eso, que no es importante. Y hazle caso. La tercera pregunta es eso que tú amas profundamente hacer, ¿eso es para quién? ¿Para quién es? ¿Para ti? ¿Para tus hijos? ¿Para tu familia? ¿Para la empresa? ¿Para la ciudad? ¿Eso es para quién? Digamos que en ambientes organizacionales estaríamos diciendo quién es el cliente de tu propósito, ¿sí? Porque si yo no logro identificar eso que hago es para quién, pues voy a tener, digamos, que resolver primero eso, ¿sí? Porque lo hago, no tengo un interlocutor quien pueda ver y reconocer que eso que yo estoy haciendo para transformar vidas o para acompañar o hacer algo, pues nadie lo ve, ¿sí?
La cuarta pregunta es, esas personas a quienes yo les doy lo que les doy, a esas personas que les falta. ¿Qué es eso que ellas no tienen? ¿Sí? Vamos a poner un ejemplo muy sencillo. Si yo voy a una cafetería o a una panadería, ¿yo por qué voy a esa panadería? ¿Por qué lo hago? Porque tengo hambre, probablemente. Porque tengo una necesidad de conversar con alguien, porque nadie me escucha. ¿Sí? Entonces voy a una cafetería porque tengo hambre. Ahora, cuando yo voy a esa panadería y como lo que como, ¿qué pasa en mí? Entonces, claro, como que mi vida ya no estoy angustiada. Bueno, entonces la cuarta pregunta es a esas personas, ¿qué les hace falta? ¿Qué es eso que ellas no tienen? Y lo que yo puedo hacer es redactarlo de esa manera. Esas personas no tienen esto y esto. La quinta pregunta es, cuando yo les doy lo que les doy, es decir, la respuesta 2, ¿qué pasa en ellas? ¿Cómo se transforman? Entonces, al final es tomar esas 5 preguntas y hacer un párrafo que tenga una idea lógica. Y cuando termines, retarte a que ese párrafo lo escribas en 2 líneas, solo en 2 líneas. Hazte de cuenta que vas a hacer algo que en lo organizacional llamamos el ejercicio del ascensor. Imagina que subes a un ascensor donde solamente tienes 15 segundos para dar una idea. ¿Cómo sería si tú declararas ese propósito solamente en una línea? Debe haber un poco el que me ponga rosudo, ¿sí? Si eso no pasa, tal vez por ahí no es. Y por último, también es cuáles son como las habilidades, cuáles son los dones que tengo yo que harán posible que ese propósito pueda crecer y evolucionar, o qué me falta, qué necesitaría incorporar para que eso pase. De este ejercicio tengo historias extraordinarias, tal vez una que todavía pues me llena de emoción, y era un muchacho de unos 20 años tal vez, que estuvo muy tímido en el ejercicio, muy tímido. Él se fue acercando de a poco, y cuando lo terminó, se aproximó con los ojos llorosos, me decía, por fin encontré lo que hace tanto tiempo estaba buscando. Y yo le pregunté, ¿y qué era? ¿Qué es? Y me dijo, escribir. Una belleza. Escribir. Yo no me había dado cuenta. Y está estudiando Derecho. Muy Está bien, haciendo muy Derecho. bien. Entonces, en ese ejercicio fue un ejercicio de darse cuenta. Ahora, yo mismo hice el ejercicio para mí. Y fue muy gracioso porque me demoré, bueno, lo hice en poco tiempo, pero trabajé en él luego 3 meses. Y al cabo de 3 meses volví al mismo lugar. Es decir, me hice otras preguntas y al cabo de 3 meses descubrí que lo que me apasiona y que mi propósito es facilitar aprendizajes que permitan el cambio personal y organizacional para sanar y crear vidas con sentido. Ese es mi propósito. Maravilloso, doctor Gabriel. Le pregunto, si las personas que nos están oyendo en este momento se hacen esas 5 preguntas, comienzan a responderlas, ¿cree que pueden fijarse buenos propósitos para el 2019? La verdad creo que sí, porque es que luego vendrán cómo. Ahora, yo los quiero invitar también a que la elaboración de ese propósito lo hagan como un ritual. Es decir, en la mitad del 24, con la rumba y los traguitos no funciona. Yo los invitaría a que se vayan a ese lugar de la casa que tanto les gusta, que pongan una música que los invite a conectarse, que tomen un papel, un lápiz y que se den ese regalo de conectarse con ellos. ¿Sí? Yo creo que eso es vital. Ahora, a partir de ahí yo necesito definir cómo, porque si no defino cómo, pues se me vuelve como una declaración muy bonita, pero que no difícilmente va a estar al servicio. Entonces, aquí hay de la gerencia también podemos tomar algunas ideas interesantes. Stephen Covey, de los 7 hábitos de las personas altamente efectivas, él en algún lado habla de 4 ideas que a mí me parecen contundentes. Y él dice, todos los seres humanos tenemos 4 grandes líneas o 4 grandes aspectos que no deberíamos sacrificar, por el contrario, cultivarlos. Y es, todos los seres humanos debemos amar, vivir, aprender y dejar un legado. Entonces, ¿cómo tu propósito se conecta con amar, vivir, aprender y dejar un legado? Y a partir de estas 4 líneas, definir acciones concretas. Tener los pies en la tierra. Tener los pies en la tierra. Entonces, un gran amigo que ha venido trabajando en esto ya hace muchos años, que ha sido mi mentor, él en Amar
En Vivir, por ejemplo, él ya es jubilado y él en Vivir se ha planteado metas, como por ejemplo que su peso corporal debe ser tanto, ¿sí? Que debe hacer ejercicio regularmente 2 o 3 veces por semana. En Amar, por ejemplo, saldrá con su esposa en el año tantas veces de vacaciones. Es decir, le pone estructura a ese propósito. Y ¿por qué no? No lo hace solo, se acompaña de su esposa también. Es decir, es como no hago de mi propósito un asunto secreto, oculto, por allá, que nadie vea. Ni que tenga que ser algo monumental ni muy difícil, sino los pequeños logros de cada Claro, uno. por supuesto. Y me gusta eso que estás diciendo, porque el propósito tampoco debería ser algo por allá complejo, destinado como a los grandes maestros o a los iluminados. No, no tiene que quedar perfecto. Es decir, es importante que yo me haga las preguntas, escriba esas respuestas y a partir de ahí construya. Es decir, puede ser que a la vuelta de 6 meses o de un año yo diga, me vuelva y me haga las preguntas y diga, yo sí sigo en esta línea, debería hacer un ajuste o no. Como nosotros trabajamos en la Fundación Milagros de Vida con familias y con niños, ¿qué propósitos y preguntas puede haber para un papá que quiera ser mejor papá el año entrante o desde hoy? A ver, yo creo que tocas también una pregunta vital. Creo que mi propósito no es un propósito si trabajo o no trabajo. Creo que mi propósito es mi propósito. Yo puedo canalizarlo y tener comos para mi vida en el trabajo, para mi vida familiar. Ahora, me llama más la atención y excúsame que cambie tal vez la pregunta y es ¿cómo acompaño a mi hijo a construir su propósito? Sí. Porque hay adultos que me han dicho esto porque no me llegó antes. Claro. ¿Sí? Y yo le digo, pero ya te llegó, ya lograste verlo. Por el contrario, si tienes hijos, ¿por qué no traducimos esas preguntas en términos de un niño pequeño? Y un niño pequeño seguramente nos va a hablar más de a quien admira, ¿sí? Más allá del rol o del prestigio, del estatus, nos va a hablar, cuando admira a alguien, nos va a hablar de los valores. Si admira a un futbolista, es que admira al futbolista y que lo está llevando a parecerse a él. Entonces yo no tengo que esperar a tener 18 años o a graduarme de la universidad para hacerme el propósito, ¿sí? ¿A quién admiro? ¿O qué admiras de mí como papá? ¿Qué no admiras de mí como papá? ¿Qué es lo que hace que yo me sienta orgulloso de ti, papá? Entonces yo creo que sí, yo puedo trabajar con los niños el propósito para que ellos vayan descubriendo qué es eso que los emociona. Y el segundo elemento es que como niños naturalmente fluimos y nos conectamos con aquello que nos enamora, con nuestros talentos. Y típicamente le decimos al niño, no, mira, eso es cuando estés grande y cuando tengas tiempo libre hazlo. Pero fue a estudiar matemáticas o a estudiar, bueno, no sé, una carrera que te dé dinero. Y no será al revés. No será que lo que debe pasar en mi vida es que yo ponga mi propósito al servicio de los otros y eso me dé para vivir. Yo recuerdo a García Márquez por allá arrancando la década, cuando se estaba escribiendo como el futuro de la educación. Él decía que trabajar el propósito del niño era muy fácil, porque era entregarle varios juguetes y él después de probar varios se iba a decidir por uno. Y yo creo que esa es una buena metáfora que ilustra que hay que permitir que nuestros niños se conecten con la posibilidad de que disfruten de sus pasiones. Y yo le quiero decir a todos los que nos están oyendo, ¿se imaginan que nuestra ciudad, que nuestro país, solamente imaginémonos eso, cada uno hoy estuviera pudiendo conectarse con lo que nos apasiona? ¿Se imaginan cómo fuera nuestra ciudad? ¿Qué pasaría en nosotros? ¿Qué pasaría con nuestros niños? ¿Qué pasaría con nuestros profes? ¿Qué pasaría? Solamente imaginémonos eso. Ahora, si ya hoy, poniendo los pies en la tierra, estoy en una empresa, o soy papá o mamá, no importa la condición, y siento que mi vida no está alineada en ese propósito, no quiere decir que ya, como se dice un poco en chiste, como que me tocó en la reencarnación siguiente. No, yo lo puedo hacer ahora y que de lo que hago hoy, que de lo que pasa hoy en mi vida se alinea en mi propósito y que no. Y paulatinamente ir
teniendo una transformación y hacer elecciones, porque olvide esa lección de Víctor Frank. Víctor Frank decía que nadie nos quita la posibilidad de elegir. Nadie. Nos pueden quitar todo, pero nadie nos quita la posibilidad de elegir. Entonces, también termina siendo una elección. ¿En qué cosas creo yo que puedo elegir alinearme con mi propósito y en qué no? Entonces, detrás está la pregunta, ¿por qué razón no cumplimos las metas? Porque no las atamos a un propósito. Las atamos a un asunto externo, ¿sí? A un asunto de qué pensarán de mí, y por esa razón, como siento que no está atado a algo trascendente, pues se van diluyendo con el paso del tiempo, ¿sí? ¿Qué consejos podemos darle a la mayoría de la gente que no cumplimos las metas y los propósitos que queremos y que ese no cumplimiento nos pone negativos, nos hace perder la esperanza? ¿Cómo me vuelvo a alinear? ¿Cómo me reinvento, como dicen ahora los artistas? Que me encanta esa expresión. Todos se reinventan, como el señor amigo jubilado, que no importa ya no estar en un horario permanente, pero cada logro de él es un reinvento. Quisiera que usted nos hablara sobre eso para los que no han logrado cumplir metas y propósitos. Claro, es que yo diría que por lo que yo he encontrado, son muy pocos los que no, digamos, logran alinearse con un propósito. Ahora, yo creo que vámonos a como hablar en dos líneas. La primera es qué ha significado para mí en mi vida no tener un propósito. Es decir, qué costo ha tenido vivir la vida como hoy la vivo. Porque justo con un amigo médico hablábamos de que parece que hay veces vivimos anestesiados. Es decir, tenemos al frente una situación que nos genera dificultad y optamos más bien por darle la espalda. Y yo juzgo también que nuestra cultura es una cultura un poco eufórica. Es decir, vivimos en la parranda, en la rumba, en divertirnos, en pasarla chévere. Y eso no está mal en principio. Pero cuando esa euforia impide que yo me haga las preguntas, entonces sí estoy teniendo una dificultad, ¿sí? Entonces, yéndome en concreto pues a la pregunta, sí, diría que la invitación es a que yo reconozca o me pregunte qué costo está teniendo en mi vida no hacerme la pregunta. ¿Qué costo está teniendo que yo me vaya todos los días a acostarme en la cama sintiendo que viví la vida de todo el mundo pero que no viví mi vida? ¿Sí? Es partir de ahí, darle cabida un poco a la emoción de la tristeza, puede ser, donde yo juzgo que estoy perdiendo algo. Y la tristeza no ha sido como muy amiga, porque siempre nos decimos, ay no, Sara, salgamos de esa tristeza, que es que eso está mal, ven yo cómo te pongo alegre. No, la tristeza llega a la vida a decirnos perdí algo y nos invita a resignificar aquello que estamos perdiendo. Entonces, ¿yo qué estoy perdiendo? ¿Cierto? Lo segundo es que yo puedo crear una red de apoyo. Y esa red de apoyo, ¿quién es? ¿Mis amigos? ¿Mis padres? ¿Dónde están? Y si no la tengo, pues conectarme con esa red de apoyo. Estoy convencido que detrás de otro ser humano que también está anestesiado, también hay un deseo de querer hablar de propósito. Pero como que no hablemos de eso, que tal vez puedo sonar ridículo. No, yo creo que es al revés. Entonces, no es que yo sea alegre o triste, sino que yo puedo estar alegre y triste, ¿sí? Y al final, y tal vez la tercera recomendación es intentarlo. No es un asunto de que quede perfecto, es un asunto de ensayo-error, ¿sí? Creo que esas, se me ocurre, pueden ser 3 recomendaciones interesantes. Ahora, una cuarta. Yo he venido sintiendo que a nivel familiar, diciembre y particularmente la Navidad se ha ido volviendo un asunto más de comercial, de qué hago para regalarle, qué le regalo a Sara, y al final el 24 se vuelve como un desfile de regalos, pero sentimos que al final esos regalos, como, ¿qué fue eso? Al final como que no era lo que yo quería que pasara. Y han venido dándose en las familias ejercicios el día 24 o el 31, donde aparece la gratitud. Es decir, como familia, yo que debo agradecerle a Beatriz por lo que hizo por mí, ¿sí? Entonces, podemos escribir eso en un post-it. Es decir, que como familia declaremos que es válido, que queremos hacerlo, lo escribimos cada uno en un post-it, busco a esta persona que tanto amo y quiero, le cuento lo que hizo por mí, y ese papelito lo llevamos al árbol de Navidad.
Esa puede ser una manera. Sí, muy bonito. Sí, esa puede ser una manera para que resignifiquemos el sentido que hemos venido dándole. ¿Sí? Bueno, amables oyentes, les recordamos que pueden llamarnos en cualquier momento al 411-7882 para resolver sus inquietudes. Y antes de continuar con nuestro invitado, vamos a darle paso a la sección Cuando llega la vida. Cuando llega la vida. Bueno, doctor Gabriel, venimos hablando de algo muy especial y es tratar como padres de ayudar a nuestros hijos a encontrar su propósito de vida. Pero yo quisiera saber si eso también la escuela colombiana, en los colegios, en las escuelas, en las universidades, se le enseña al niño y al joven a ir pensando en su propósito de vida, en su experiencia empresarial, laboral y en su coaching. ¿Ha visto algún progreso en ese sentido? Pues la verdad yo creo que sí se ha venido dando un progreso importante. Ahora, antes de hablar del progreso, creo que es también importante desde lo sociológico hablar esto de dónde, eso cuándo pasó. Yo creo que hay dos referentes. El primero es que la escuela que hoy existe tradicional está fundada en un modelo de fábrica. Es decir, como que tengo una materia prima llamada estudiantes, al cual pasa por una transformación llamada enseñanza, que arroja un producto final llamado estudiantes graduados. Necesito como una producción en serie, es decir, unos contenidos que necesitan ser enseñados, y creo que hoy heredamos mucho ese modelo.
Ahora, en nuestro contexto social, tal vez colombiano, que es el más cercano que tenemos, acceder a la educación con el paso de los años, pues ha dejado de ser un privilegio. Pero hace muchos años, muchos de nuestros abuelos o papás, era difícil que tuvieran la primaria completa. Entonces, cuando papá y mamá decían, es que debes estudiar algo que te dé dinero, era una manera también de decir, yo te amo, yo te quiero, yo te aprecio y quiero que tengas una profesión que te permita subsistir. Entonces, ¿qué es lo que nos importa ahí? Como que nos importa que puedas vivir bien, pero teníamos que sacrificar cosas muy valiosas. Y era tal vez la tradición de que papá o mamá eran ingenieros y entonces me tocó ser ingeniero y yo no lo pude elegir. Ahora, las generaciones han venido cambiando, está muy de moda que hablemos de los millennials, las personas que hoy pueden estar entre unos 25 o 35 años tal vez. Ya hoy esta generación no se ve trabajando, jubilándose en una empresa, por más grande, pequeña que sea, no lo ven. Lo que las motiva son el reto, lo que las motiva es aquello que las apasiona, se conectan con un sentido de mejorar la calidad de vida, el bienestar, se refieren a nosotros también de manera dura en cuanto a cómo hemos cuidado el planeta. Entonces ellos cuando están frente a algo que juzgan, no está en contra de sus valores, toman posturas serias, fuertes y toman decisiones económicas que impactan inclusive posturas en las redes sociales. Entonces eso no nos tocó a nosotros. Nosotros cuando llegamos a la empresa era un privilegio estar ahí y queríamos jubilarnos ahí. Ya hoy eso no pasa. Ya hoy las áreas de gestión humana, digamos, tienen un reto bastante grande porque aquello que hoy lograba retener un poco al empleado ya hoy no funciona. Darte préstamo de vivienda, de vehículo, tener reconocimientos cada 5 años por antigüedad. Hoy este millennial te dice qué es eso que qué es eso que me reta, y si me reta me quedo, si no, pues me voy. ¿El sentido de pertenencia ya no existe o por qué está dado? A ver. Lo que pasa es que yo creo que hemos malinterpretado el sentido de pertenencia, ¿sí? Es decir, como que me perteneces. O sea, vámonos a lo profundo de la palabra. Y pertenencia es, ¿qué quiere decir? ¿Que me perteneces? ¿O que te perteneces? ¿Sí? ¿Pertenecer a qué? Este millennial tiene como la visión un poco más amplia, y habla de pertenecer al mundo. Entonces, los norteamericanos hablan del engagement, ¿cierto? De cómo logro que creas en lo que yo creo. Entonces, aquellos modelos tradicionales ya no funcionan. Y por eso las compañías han empezado a hablar de la pertenencia ya no en proyectos, sino en valores, en creencias, en propósitos. Entonces hoy aparecen compañías, inclusive hay experiencias acá en la ciudad de compañías que han declarado, han construido su propósito como organización, como sobre la misma base, y es qué sentido tiene para nosotros como compañía existir, qué pasaría si no existiéramos, y si esta compañía algún día deja de existir, qué legado debería dejar. Ahora, eso es lo que yo hago como compañía, como personas se construye el ejercicio de propósito y luego hay una especie de encaje para ver quiénes logran encajar o no. Y lo que ha venido ocurriendo, y esta es una experiencia real, una persona del área contable que en su propósito declaraba querer estar al servicio, y la decisión que se tomó, también pues alineado con la persona, fue llevar a esta persona como del back office, es decir, atrás del lugar de trabajo, y llevarla a un área de servicio al cliente. Y esta persona tuvo una transformación en su desempeño extraordinario. O sea, el asunto no es despedir personas porque no te alineas con el propósito, no. El asunto es cómo desde la realidad de lo que hoy hay acá podemos hacer que eso pueda ocurrir. Entonces, en conclusión, yo diría, las motivaciones son cada vez más intrínsecas. Más de valores, más de experiencias. De valores, de experiencias, y que los mismos equipos declaren que quieren tener. Entonces hay equipos que declaran, y esto también son historias reales, queremos tener una máquina para hacer panes, por ejemplo. Punto. No estamos esperando algo distinto a eso, o que sea el mismo equipo el que vaya declarando cómo quiere ser reconocido, ¿sí? Ahora,
también es importante decir que si mi empresa tiene un modelo clásico, pues yo necesito transitar primero algunas etapas para ir llegando allá, ¿sí? Entonces, en resumen, los modelos de cara a propósito, los modelos tradicionales han dejado de servir y las organizaciones y las familias también. Voy para esa pregunta, Claro. doctor Gabriel Ajá. Vázquez. Qué pena, doctora, tenemos una llamada. Claro que sí. Adelante. ¿Aló? ¿Aló? Aló, hola, ¿con quién tenemos el gusto? Sí, buenas tardes, con Buenas Duber tardes. Yepes. ¿Me repite el nombre? Qué pena. Con Duber, es que no les estoy como escuchando bien. Claro, Duber, cuéntanos tu pregunta. Ahí sí les escucho. Mire, yo quisiera que me volviera a repetir como para yo alcanzarlos nuevamente a escribir, porque ahorita cuando los dijeron no lo hice. Se habló de 4 preguntas con las cuales yo puedo formular un propósito, ¿cierto? Entonces yo las quisiera como tener para empezarlas a trabajar, porque eso que le dijo el muchacho a usted después de una charla y que hoy estudia Derecho, eso a mí me parece muy, como muy apropiado y muy bueno, porque es un medio de liberación extraordinario el yo sentarme a escribir, tanto lo que yo siento como lo que yo pienso, como pues algo, ¿cierto? Es escribir, es como un desfogue de aquello que yo tengo adentro, pero que no sé cómo decirlo, pero sí lo puedo escribir, ¿sí? Unos tenemos esas facultades o esa forma más fácil de sacar eso que tenemos adentro para no quedarnos con ello, que muchas veces nos hace mucho daño. Entonces, quisiera tener como escrita esas preguntas y a la vez que me sirvan como derrotero para yo empezar a formular el propósito como con sentido, ¿cierto? Porque obviamente que si yo no lo escribo, para estarlo viendo, las palabras se las lleva el viento, y con los buenos deseos no basta, porque se me enredado en tantas cosas, creo yo que se me pueden olvidar, ¿cierto? Pero cuando yo creo eso de lo que están diciendo ustedes, y les agradezco por esa gran charla que están dando, llamémoslo así, porque esa intervención a mí hoy me sirve mucho, porque yo tengo un niño de 12 años, y yo también a él, por ejemplo, a principio de año, le digo, escribamos las metas para este año, y las ponemos en la puerta de la habitación o en el escritorio, y esas metas no nos alejemos de ellas, ¿cierto? Pero a usted decía algo que también me gustó mucho, donde decía, las metas pueden ayudar, pero el propósito es más distinto, porque como lo vivió Víctor Frank, tuve la oportunidad también de leer ese libro de Víctor Frank, y de volverlo a releer, porque es que uno cada vez que lo lee encuentra uno cosas como que distintas. Entonces yo quisiera que me regalaras 4 preguntas y felicitarlos por el gran programa. Muchas gracias, muy amables. Muchas gracias, Duber, a usted por llamarnos. Claro que sí, Duber, ¿no? Y agradecerte que nos llames, porque como tú te atreves a llamar, ¿sí? Puede haber personas allá que se quedaron diciendo ni cuáles fueron, como que no las anoté. Entonces, repasémoslas. Son 5 preguntas. Yo con el paso del tiempo le agregué una sexta. La primera pregunta es ¿quién soy? ¿Y quién soy? Al frente escribo mi nombre. Ya, esa es primera pregunta, primera respuesta. Ya llevo ahí como el 20% de la construcción del propósito. Segunda pregunta, ¿qué es eso que yo amo profundamente hacer? Y eso primero que se me venga a la cabeza es lo que voy a escribir. Ahora, si llegaron varias ideas, puedo escribir varias, pero le voy a prestar atención a aquella que yo sentí que por intuición es la que más amo. Si aparece un lorito, una vocecita que me dice, estás loco, crees que eso no vale la pena, se van a burlar de ti, no le hagas caso. Ahora, eso que ya amas profundamente hacer, ¿hoy lo enseñas? Si lo enseñas, esa es la pista también que te está diciendo que como ya lo enseñas, eso es lo que amas profundamente hacer. Vámonos a la tercera. La tercera es, eso que yo amo profundamente hacer, ¿lo hago para quién? Eso está al servicio de quién. Entonces, pongo ejemplos. Puede estar al servicio de mis padres, de mis hijos, de mi familia, de mi equipo de trabajo en la empresa, del barrio, de la comunidad, de Colombia, ¿de quién? Pero es valioso que yo me haga la pregunta, ¿para quién? Alguien me decía, pero es que, ¿y puedo ser yo? Y yo le digo, sí, puede ser tú, creo que puede ser tú.
Ahora, si el propósito solo está a mi propio servicio, ¿cómo me voy a dar cuenta que eso le está transformando la vida a alguien? Es decir, como que puedas tener cuidado en que tu propósito no esté hecho desde tu ego y no transforme. Es solamente como tener cuidado con él. Vámonos a la cuarta pregunta, y esta tal vez es de las que más puede costar trabajo, y es eso que yo hago, que amo profundamente hacer, que lo hago para esas personas, a esas personas ¿qué les hace falta? ¿Qué es eso que ellas no tienen? ¿De qué carecen? Y la pista puede estar escrita en que yo escriba más bien, esas personas carecen de, no tienen, ¿qué no tienen? ¿Qué hace? Que me busquen. Por eso planteábamos la metáfora o el ejemplo más bien de cuando tengo hambre porque voy a una cafetería, pues, o más bien, voy a una cafetería ¿por qué? Porque tengo hambre, carezco de los panes para comer y por eso voy. La quinta pregunta es, cuando a eso que yo amo profundamente hacer, que lo hago para esas personas, cuando yo les doy lo que les doy a esas personas ¿cómo se transforman? ¿Qué pasa en ellas? Ahora, esta pregunta tiene, digamos, como una doble connotación, y es que, ¿cómo me doy cuenta yo que esas personas se transforman? ¿Es porque yo lo estoy suponiendo o porque ellas me lo han dicho? Entonces, la pregunta muy en el fondo también implica que yo vaya a esos otros y les pregunte si realmente ellos sí se están transformando con ¿Y eso es válido? ¿Se permite que yo vaya y les pregunte o eso hace parte ya del ego? Pues yo a las personas les digo, ¿qué crees que te puede servir más? Hay personas que toman la elección de ir a hacer la pregunta, porque tal vez mi propósito esté en función de amar a mi esposa, por ejemplo. Pero yo estoy suponiendo que amar a mi esposa se trata de esta y de esta manera, pero ella declara que se siente amada. O sea, hay que validar lo que uno cree que está haciendo bien con el otro. Claro que sí. Y con el hijo. Claro que sí, y porque puede estar atada con los hijos. Yo declaro que amo a mis hijos, pero cuando llego a mi casa mis hijos salen corriendo y se meten debajo de las camas. Sí, como decía nuestro amable oyente, Duber, Ajá. él fija sus metas y los propósitos cada año y los tiene apuntados. ¿Cómo debe él convalidar con el niño, con su hijo de 12 años, eso que hiciera? Y gracias por recordarlo, porque lo que está haciendo Duber es extraordinario. Yo diría que primero tiene que ver con la pasión, que nos faltaba ese ingrediente en esas 5 preguntas, y es si cuando yo declaro ese propósito yo siento, como está de moda hoy la expresión de me ericé, si siento que me ericé, si siento que realmente yo me veo ahí reflejado, si siento que no vibro con eso que estoy escribiendo, pues realmente tal vez por ahí no está el propósito. ¿Sí? Y terminemos la idea para no dejarla incompleta, y es que después de esas 5 preguntas yo debo escribir un párrafo completo que tenga una idea completa. Entonces yo, Gabriel, que hago tal y tal cosa para tales personas, entonces hago un párrafo y luego de hacer el párrafo pues lo leo y me reto a resumirlo en 2 líneas. Yo les recomiendo que no se salten el proceso, háganlo completo. Cuando he hecho este ejercicio lo he hecho con muchas personas. Entonces yo me paro al frente de Beatriz me dice su propósito, yo le digo el mío y hay un efecto. De hecho, socialmente nos presentamos diciéndonos mucho gusto, yo soy Gabriel, sociólogo, especialista en gestión humana, todos estos cuentos, estas etiquetas que nos ponemos. Y yo le digo a la gente, preséntate con tu propósito. Es decir, mucho gusto, yo soy Gabriel y yo facilito aprendizajes. Eso como que produce un efecto de, ¿cómo? Cuéntame más. ¿Qué pasaría si tú te empiezas a presentar desde tu propósito? ¿Qué va a pasar en el otro? Vas a contagiar. Entonces, era importante que dejáramos pues esa idea cerrada. Ahorita volvamos al hijo de Duber. Perfecto, sí. Frente al hijo de Duber, yo creo que es también de invitar a que como niño yo pueda soñar, ¿cierto? ¿Qué quiero transformar? Es decir, que este ejercicio no se nos vuelva una camisa de fuerza y que nos obligue a trabajarle más a la metodología y al ejercicio que lo que el ejercicio debería estar a mi servicio. Entonces no es, hijo, me tienes que definir 5 metas para este año, sino no. Es más,
debería haber una emoción de asombro, debería haber una emoción de alegría, de entusiasmo, no de miedo. Es decir, no es ¿y qué pasa si no le cumplo a papá? Porque también hay historias realmente complejas cuando vamos escuchando por el camino que es que yo viví la vida que papá quería que yo viviera. Y con el paso de los años como que fui un poco quitándome esos pesos, ¿no? Entonces es que el niño de Duber pueda ir declarando que se sueña, que no deje de ser un juego para él también, que pueda declarar también que no sabe, que de pronto no lo tiene claro. ¿Sí? Ese tipo de respuestas también son válidas. ¿Y qué necesitarías para tenerlo claro? Si necesitas algo de mí para tenerlo claro. Y puede haber una declaración conjunta, perdón, de Duber y el niño, donde el niño le diga al papá, yo quiero esto de ti, papá, este año. Estas son las metas que yo quisiera de ti, papá, para mí. Es extraordinario. O sea, llegar allá sería extraordinario, porque es, yo te estoy viendo así, ¿tú cómo me ves a mí? ¿Sí? Cuéntame si crees que las metas, el propósito se está materializando y si crees que las metas las estamos cumpliendo. También, ¿qué necesitas de mí para que tú puedas cumplir las tuyas? Porque también no deberíamos perder pues, nuestro rol de orientadores. O sea, el hecho de ser adultos, de haber pasado ya haber recorrido un camino, como que nos da también la oportunidad de poder mostrar que podrías estar equivocándote. O sea, no, la idea aquí tampoco es jugar a perder de vista lo que hoy en la ciudad estamos llamando desde la disciplina positiva. Es decir, que yo soy, que hay una autoridad también de por medio, que yo te puedo mostrar caminos para que no te equivoques, ¿sí? Entonces, me parece valiosísimo que pueda haber ese feedback, que pueda haber esa retroalimentación, que yo pueda mostrar cómo se sintoniza mi propósito con el tuyo, y sería maravilloso que el hijo de Duber pueda contar que aprendió de su papá, que su papá soñaba, que quería dejar un mundo mejor, y que eso fue lo que le enseñó, a que él eligiera también. Vamos a hacer una pregunta que parece pregunta para un reinado de belleza. Claves para iniciar el próximo año con pie derecho. Si tiene respuesta o nos reímos de esa pregunta. No, yo creo que no. No, la verdad, yo creo que hoy en el mundo organizacional se habla de hacer retrospectivas, y las retrospectivas es que yo me vaya a mirar atrás, que yo me vaya a mirar el pasado y haga un balance. Ahí sí no tengo un propósito, pues es animarlos a que construyan el propósito. 2, de cara a ese propósito, que como en los aspectos básicos de mi vida, en el amor, en las finanzas, en las relaciones de pareja, en la amistad, en el trabajo, en la salud, ¿cómo me fue? Si tuviese que calificarme de 1 a 5, ¿cómo me calificaría? Y ¿qué creo yo? Estas pueden ser 3 preguntas también que pueden ayudar, y es, ¿qué creo yo que hice bien? ¿De qué me siento orgulloso este año? ¿Sí? ¿Qué me deja satisfecho? 2, ¿qué pude haber hecho mejor? Y 3, ¿qué debería empezar a hacer? Ahora, creo que puede también llegar a ser muy interesante que yo ahorita en este diciembre me imagine que es diciembre del 2019. Vamos a imaginarnos que es diciembre del 2019 y yo diga, ¿qué debió haber pasado en mí, en mi familia, en mi trabajo, en mi salud, que haga que cuando yo esté contando esta historia en un año yo me sienta orgulloso? Debió haber pasado esto. La invitación también es a no llenarme de cosas, o sea, no ponerme 25 metas. Define 2, máximo 3, donde tú puedas decir que puedes tener mejoramientos, donde tú crees que puedes lograr tener algún impacto. Creo que hay veces pasa que nos llenamos de grandes metas, todas complejas. Y si por alguna razón defino una compleja, traigo esta metáfora, vamos a nadar 1 kilómetro, ¿sí? Entonces, que en enero yo pueda decir si nadé 100 metros y cómo me fue nadando esos 100 metros y haga pares, que esa es pues como la otra recomendación, y es que hacemos nuestras propias evaluaciones por años, y si yo voy haciendo ciclos cortos, esos ciclos cortos me van a permitir hacer mejoras, ¿sí? Si hago mejoramientos a largo plazo, pues ya la probabilidad de hacer alguna corrección
pues ya no la tengo. Entonces, ese puede... Autoevaluándose más seguido. Sí. Pequeños al mes, 2 meses, Sí, pequeñas evaluaciones sí, de todos sí, los propósitos. Sí, puede ser una vez al mes, creo que puede ser. Una vez al mes. O no lo pongamos tan difícil. Vamos a llevarnos por lo menos un trimestre. Si nos traemos a Duber nuevamente, que Duber pueda tener un espacio de conversación con su hijo una vez al mes. ¿Sí? ¿Cómo van tus metas? ¿Cómo va tu propósito? ¿Cómo crees que lo estás haciendo? ¿Te apasiona eso? ¿Crees que habría que hacerle algún ajuste? Se están dando cuenta las personas que tu propósito realmente está al servicio, ¿sí? Pero no dejarlo por año, porque creo que no. Ahora, hay aquí como algo que me dice que nuestra cultura, que ha sido bastante eufórica, nuestra cultura paisa, creo que lo sabe hacer muy bien. Nosotros pues tenemos una tragedia y a los 2 segundos ya tenemos 25 memes que nos hacen que nos divirtamos, y yo digo, reitero, eso está bien, pero también diría, si te está pasando que sientes que como que la vida tiene algo como que no te está gustando, el asunto también es que detrás de la euforia hay una tristeza guardada, hay algo que quiere salir, hay algo que está tocando la puerta. Entonces, que puedas tener un espacio para que puedas revisar qué es eso que no funciona. Ahora, puede ser que lo hagas con un amigo, es válido, pero si sientes que no, busca ayuda profesional de quien tú quieras, pero que te puedas mover ahí, porque eso que te está pasando está impactando a otros también. Y otra pregunta de Reina, y es consejos para pasar una bonita Navidad, porque hay algo que me llama la atención. Sí. Habla usted mucho de la tristeza, doctor Gabriel, y la ve como en cierto sentido positiva. Lo mismo creo yo que es el aburrimiento. El aburrimiento también se necesita a veces para poder autoevaluarse y fijarse propósitos futuros. Entonces vuelvo a la pregunta, ¿hay consejos para pasar una bonita Navidad? O si no la paso bonita, ¿qué pasa? Claro. Es que eso es una pregunta que casi que es un programa. Vamos a tratar de concretarla, y es: las emociones todas tienen un rol, y nos hemos hecho mucho daño diciendo que algunas son positivas y que otras son negativas. Todas las emociones cumplen un rol. La tristeza toca la puerta para decirnos que sentimos que algo estamos perdiendo, que perdimos algo, y la tristeza llega y aparece para pedirnos que paremos, porque al parar resignificamos aquello que perdimos. Ahora, lo que nos pasa es que no lo resignificamos, entonces la evitamos o queremos ocultarla, ¿sí? Entonces, el asunto es que cuando yo la resignifico, como que yo me digo, es que es por esto, y el mundo empieza a cambiar. Entonces, para diciembre, yo diría, reconoce primero qué emociones te produce la Navidad, ¿cierto? Si a ti te produce cierta nostalgia, entonces puede haber una mezcla de alegría, de tristeza por lo que hubo en el pasado, pero también de mucha alegría por lo que estás viviendo ahora, y estará bien. Ahora, sientes mucha alegría, seguramente tus lazos con la familia se están queriendo integrar. El asunto es que primero te conectes con qué emoción te produce la Navidad. Yo creo que ese es el primer mensaje, porque una emoción es una predisposición a la acción, ¿sí? Entonces, ¿qué emoción me produce? ¿Me produce alegría? ¿Me produce tristeza? ¿Me produce rabia? ¿Qué me produce? Lo segundo es, ¿y por qué? A partir de eso, ¿qué me ocurre? Ahora, tampoco quisiera entrar como en la respuesta cliché de estar en familia. No estoy diciendo que esté mal, que positivo. Más bien sería que pongas eso fuera, invitarte a que pongas esa conversación fuera. Ahora, sí creo que desde el punto de vista de responsabilidad social, es decir que tu alegría o el sentimiento que te traiga la Navidad no dañe ni interfiera la Navidad del otro, la alegría del otro. Puede ser un muy buen espacio para que yo me pregunte, para que celebre también lo muy bueno que hice en el año, fantástico también, pero que esa emoción que te aparezca no dañe, altere, perjudique la Navidad del otro, vuelto en violencia, pues.
Muchas gracias. Amables oyentes, finalmente queremos recordarles que ustedes pueden ayudar a los bebés que valientemente luchan por sus vidas cada día en la clínica universitaria. Si desea hacerlo, puede comunicarse al teléfono 354-8432. Agradecemos a nuestro invitado Gabriel Vázquez y a la directora ejecutiva de la Fundación Beatriz María Arango, a nuestro apoyo en control y a ustedes, amables oyentes, por participar y escucharnos en el día de hoy. Feliz Navidad y feliz Año Nuevo para todos nuestros oyentes. Deseamos que todos sus sueños se hagan realidad y que sean felices cada día del nuevo año. Recuerden, todos tenemos el don de hacer que el milagro de la vida continúe. Milagros de Vida. Programa radial para dialogar sobre el valor y la defensa de la vida. Realizado por la Fundación Milagros de Vida de la Universidad Pontificia Bolivariana. Milagros de Vida.